Juan Carlos dice, ¿me etiquetas para la publicación de lunes? Bueno, etiquetado. Toca hablar del FOBAPROA, en particular de sus causas. Resumen previo muy simplificado. En los 70 se inició una política de compra de empresas privadas de todo tipo para hacerlas públicas. Se recurrió al endeudamiento masivo respaldado en los precios del petróleo. Total, con eso pagamos, ¿no? Pero los precios del petróleo cayeron y el gobierno comenzó a imprimir dinero. Se disparó la inflación a causa de esta impresión y se terminó por vender casi todas las empresas públicas. Mismas empresas que en su mayoría no operaron como debían. Mucha corrupción e ineficiencia e incompetencia. Luego se quitaron 3 ceros a la moneda para facilitar las transacciones. ¿O fue un intento por hacernos olvidar las 2 décadas previas? Bueno, pero se continuó subsidiando el tipo de cambio. Esto para que las importaciones no resultaran tan caras al consumidor final, porque importábamos muchísimo, necesitábamos cosas del extranjero. También fracasó miserablemente. No se omite la corrupción monumental en la venta de esas empresas, ni la incompetencia de los gobiernos desde Echeverría hasta Salinas en la administración de esas empresas. Pero antes de comentar, por favor ve los videos de los 3 ceros y Salinas y los malos manejos para que tengas contexto. Hay que saber cómo llegamos hasta aquí, en la vida y en el video. Dada la introducción, continuamos. Leeremos otro comentario ahora de Rafa para explicar la situación. No dijiste que durante el error de diciembre se le dijo a sus cuates que iba a haber devaluación y obvio en ese momento empezó una gran fuga de capitales. No, bueno, ni porque el video pasado lo empezamos diciendo. Bueno, ¿saben qué? Mejor véanlo. La cosa es que no se les avisó a los cuates. O sí, ya se sabía que la situación era insostenible. En serio, vean los videos para que no comenten fuera de contexto, por favor. Pero sí lo dijimos, mi querido Rafa, hay que poner más atención. Al tener un tipo de cambio fijo y subsidiar la moneda, el gobierno se volvió a quedar sin recursos. Por supuesto que si no eres tonto y sabes que habrá devaluación en un tipo de cambio fijo, comprarás dólares para proteger tu patrimonio. Pero, insisto, no es a sus cuates. Son todas aquellas personas que tengan un capital que proteger. La fuga de capitales no provocó la devaluación. Sí la empeoró, por supuesto. Aumentó la demanda de dólares, encareciéndolos aún más. Por eso, después de todo ese relajo, se pasó a un sistema de libre flotación y poco tiempo después se le da total autonomía al Banco de México para que el gobierno ya no pueda meter mano a las reservas internacionales. Por favor, se lo suplico encarecidamente, vean el video de libre flotación antes de comentar si no saben lo que es o cómo funciona el Banco de México realmente. No puedo andarles haciendo video a todos todo el tiempo. Con las reservas internacionales, el Banco de México interviene en el tipo de cambio para mantener estabilidad, impidiendo que se aprecie o deprecie demasiado. Aunque no lo crean, una depreciación gradual es mejor que una apreciación. No es un partido de fútbol, vean el video. Ah, horas de introducción porque parten de supuestos y lo que se imaginan sin saber media popa de economía o de lo que se está hablando. Bueno, no divago más. Nos quedamos en por qué fue tan grave la crisis del 95. Junto con una devaluación tan grande, más del 100% en pocos meses, le sigue naturalmente una gran inflación, simple y sencillamente porque en esos años México importaba mucho más de lo que exportaba, lo que significa que prácticamente todos los productos importados costaban el doble. Pero terminamos el video anterior diciendo que había otra deuda, una oculta que no era del gobierno, pero sí su responsabilidad. Hay que recordar que la privatización bancaria de los años previos estuvo acompañada de una expansión crediticia importante, o sea, se otorgaron créditos a diestra y siniestra, sin prácticamente A garantías. los amigos del gobierno. No, ridículo. O sea, sí, especialmente a ellos, pero no solo a ellos. A los amigos, créditos más grandes si tú quieres, pero no formaban la mayor parte. Se les prestó a todo el mundo. Sacar una tarjeta de crédito, una hipoteca, un crédito automotriz, era mucho más sencillo en esos años. Esto se hace para incentivar la economía y sí, es otra forma de populismo. Algo muy parecido a lo que hizo Estados Unidos con los créditos hipotecarios que desembocó en la crisis del 2008. Esta estrategia de prestar a lo loco es buena si te aseguras de que las personas paguen sus deudas. Si no, obviamente vale gorro. Acabas en una crisis horrible. Es tan mala estrategia como regalar dinero a lo loco, porque sí, aumentas el consumo, pero en el corto plazo solamente parece que la economía mejora. Pero si las deudas no se pagan
O sea, si las personas no producen más, la burbuja tarde o temprano revienta. Si no usas la deuda para producir e intercambiar los bienes que produces, ni el crédito ni el regalo de dinero sirven para nada. Hay que producir, punto. Ahora, ¿el dinero de quién prestaban los bancos? Pues básicamente el de nadie. Ya no se imprimía dinero o se inventaba dinero para el gobierno. Ahora se inventaba para cualquiera que pidiera un crédito. Pero, ¿qué son los intereses? ¿La ganancia de los bancos? Bueno, cuando el banco o quien sea presta su dinero, sí. Pero cuando lo inventa, como en este caso, no. Simplemente los intereses sirven para cubrir la deuda de quienes no pagan, es decir, retirar el excedente del dinero circulante. Porque si tienes más dinero circulando que los bienes que produces, provocas inflación. Si todo el mundo tiene dinero para comprar cosas, pero no hay suficientes bienes para todos, ¿qué creen que pasa? No es tan difícil de imaginar, ¿o sí? Para marxistas y cuatroteístas es imposible. Tampoco seamos groseros. La cosa es, el tipo de cambio sube. Los capitales, o sea, el dinero real, salen del país para refugiarse en el dólar. La inflación se dispara, el consumo cae, las empresas recortan personal, las personas y empresas comienzan a caer en impagos, las tasas de interés se van por las nubes y la crisis en la actividad comercial se vuelve una realidad. La mayoría de esos créditos se habían tomado a tasas de interés variable. Las regulaciones de hoy ya no lo permiten en cosas como créditos automotrices e hipotecarios, lo que provocó que los montos a pagar crecieran y se volvieran impagables. La tasa de interés se incrementó de 14% en octubre de 1994 a 70% en marzo de 1995. Sí, la deuda de las personas se duplicaba o triplicaba. Sé que suena ojete, pero es que también desde un inicio se les dio un crédito para que compraran algo que no podían pagar, porque no producían nada para intercambiar por ese bien. Se lo suplico, es fundamental entender este concepto. Produzco cacahuates, los intercambio por aguacates, pero si pido más aguacates que los cacahuates que produzco, pues esto obviamente es una simplificación. Hablamos del país en su conjunto, no de una decisión individual. Y aquí interviene la productividad, la tecnología, el nivel de industrialización. No puedo creer que alguien tenga un iPhone, Samsung o Huawei en su mano para verme y no pueda entender que México nunca ha producido algo así. Por supuesto que eso que tienes en la mano vale mucho más que el petróleo que producimos. No somos un país rico, grábenselo en la cabezota. Por supuesto, para complicar más las cosas, las empresas también estaban endeudadas en dólares, por lo que, ante la falta de pago, muchas personas perdieron las propiedades que habían adquirido o los activos que habían usado como garantía. 18 de las 19 instituciones bancarias que había en el país quedaron en situación de insolvencia. Se combinó una expansión crediticia con desregulación del sector bancario. Ay, libertarios, no importa cuántas autorregulaciones quieras hacer, esto es exactamente lo que pasa cuando no regulas, siempre. Si a esto le llamas libertad, bueno. Además, a principios de los 90, el déficit, o sea, la diferencia entre lo que compras y vendes de la cuenta corriente de México, el país, llegó a ser de 6% del PIB. Hablamos del déficit comercial, ojo. Aunque, por cierto, ¿cuánto fue el déficit del gobierno, aquí sí exclusivamente, en el último año de San AMLO? 5.7%. Ahí les dejo la tabla de los déficits de los últimos 35 años para que sigan diciendo que todo está bien. Miren, el Banco de México es autónomo, tenemos libre flotación. Claudia hizo ajustes en el presupuesto y Rogelio jura que lo tenía planeado así. Vale, se las compro a Claudia y a Rogelio, porque urge corregir los despropósitos de su santidad. Pero el gasto en deuda respecto al presupuesto se duplicó en los últimos 6 años. Ahí les dejo otra tabla para que la vean, pero véanla bien, póngale pausa. Así que no es la misma situación de los 80s, pero sí se tomaron decisiones increíblemente irresponsables cuatroteístas. Si se critica eso, no significa que se respalde el pasado. Grábenselo en la cabezota. Así que en esos años no les quedaba de otra. Había que volver a recurrir a deuda externa para solventar las enormes necesidades de financiamiento. Al menos no hicieron la misma estupidez de ponerse a imprimir dinero como en los 80. El financiamiento para hacer frente a estos compromisos se hizo con bonos y acciones, o sea, inversiones extranjeras de corto plazo, y muy poco con inversión extranjera directa. El problema con esto es que la economía es vulnerable a las decisiones de los inversionistas que mueven sus capitales a donde les ofrezcan mejores rendimientos.
o sea, posibilitan lo que se conoce como salida de capitales. Así que para colmo, la deuda salió absurdamente cara, simple y sencillamente porque no se confiaba en que México tuviera solvencia para pagar. Y si ofreces tasas similares a otros países, pues nadie te presta. Y perdón, lo mismo pasó con el superpeso. Pagamos tasas de interés muy altas. Por eso llegaron inversiones y por eso el peso se apreció. No es culpa de la 4T, era necesario para controlar la inflación, causas completamente distintas. Pero bueno, ahí tienen el superpeso. Igual que con tu Electro Coppel, esas deudas salen más caras que ninguna otra. No te endeudes si no es estrictamente necesario. Eso también es libertad. Libertarios, abusar de quienes tienen menos preparación, educación, alimentación y un montón de cosas más que les impide tomar buenas decisiones. Bueno, lo que ustedes digan. En ese momento, la Reserva Federal inició un periodo de alzas en las tasas de interés y dado el contexto político y las finanzas públicas de México, se propició la venta de activos financieros en los mercados emergentes para irse a Estados Unidos. Estos desbalances se trataron de compensar con el uso de las reservas internacionales, pero ya no eran suficientes para hacer frente a los compromisos internacionales. De octubre a diciembre de 1994, las reservas bajaron de 17,000 millones de dólares a 6,000 millones. Y en esa época se informaba cómo andaban las reservas internacionales una o dos veces al año. Así que en realidad no se conocía la capacidad de pago del país en ese momento, a diferencia de ahora que se conoce semanalmente. Por poquito México caía nuevamente en una situación de impago de deuda externa. Entonces, el gobierno de Estados Unidos y el FMI entraron en acción con un paquete de rescate. No nos prestaron porque les caigamos bien, tampoco nos impusieron el préstamo, simplemente que los efectos llegaron a otras economías, principalmente en América Latina. Y por supuesto no fue gratis, hubo que hacer ajustes económicos severos, lo que filósofos antiimperialistas les encanta llamar, nos impusieron su receta. Pues sí, ridículo, ¿qué querías? ¿Seguir haciendo estupideces y que el mundo solo te contemple? Por cierto, ajustes como los que está haciendo Milei en estos momentos. No, esos que llaman genio a Milei y argumentan, mira lo bien que lo está haciendo. Mijo, es de kinder lo que está haciendo. Y sí, el kirchnerismo no lo hizo porque en materia económica son más idiotas. Lo mismo les decimos que a los cuatroteístas. Que se critique algo no significa que se prefiera el pasado. Tampoco que todo en el pasado estuvo mal, ni que todo en el presente esté mal, ni que se defienda ningún partido político corriente. Como dijera Damocles, otro comentario. Yo no entiendo cómo la gente se pelea para defender políticos. Ellos raras veces los ven como personas, pasan a ser meros instrumentos de sus propias ambiciones. Nos ven como votos y estadística. ¡Cuánta sabiduría, Damocles! Y en efecto, si hay crisis económica, la derecha suele salir al rescate. Si hay crisis social, lo hace la izquierda. Pero si crees que les importas, se llame San AMLO, Peña, Borolas o lo que sea, pues hay que exigir, punto. Estar informados y no permitir que se hagan tonterías. Igual no estar cerrado a las ideas, vengan de quien vengan. No todo en la 4T está mal y hemos hecho videos también hasta el cansancio reconociendo lo positivo. Quítense por favor las conspiraciones y los fanatismos. Pero retomemos. El gasto público tuvo que reorientarse, entre otras cosas, al rescate del sistema financiero, junto con mayor supervisión y regulación, las cuales no se habían fortalecido durante la privatización de la banca. El villano favorito, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, nació en 1990 con Salinas de Gortari como un fondo para enfrentar posibles crisis financieras y falta de liquidez del sistema financiero. En caso de emergencia, el fondo se utilizaría para comprar las deudas de los bancos y darles capital, lo mismo que hace hoy el IPAB, excepto que el IPAB sí cuenta con regulaciones muy estrictas y gestión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El FOBAPROA quizá podría haber absorbido la quiebra de 2 o 3 bancos, pero no el colapso de todo el sistema bancario, lo que ocurrió en 1995. Así que le tocó a Zedillo usarlo, 552,000 millones de pesos. Nos quedamos en que el FOBAPROA fue creado en 1990 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y se activó en 1995 por Ernesto Zedillo. Como dijimos, era un fondo, o sea, un ahorro, un guardadito. No sé qué se imaginan luego con la palabra fondo. Bueno, creado para enfrentar posibles crisis financieras.
El fondo quizá pudo haber enfrentado la quiebra de uno o dos bancos, pero no de todo el sistema bancario. Socializar pérdidas y privatizar ganancias. Eso hacen los capitalistas corruptos. Les manda esa frase, ¿verdad? Socializar pérdidas y privatizar ganancias. No, energúmeno. O bueno, sí, a veces. En realidad casi nunca. Los bancos o las instituciones de que se trate alimentan este tipo de fondos con sus propias aportaciones. Es un seguro. Pero lo dicho, ante la quiebra de todo el sistema bancario, pues sí, el Estado tuvo que intervenir. Antes de comentar, por favor, vean la lista de reproducción que les vamos a dejar en el canal para que tengan contexto. Igual un poquito de memoria de qué llevó a la crisis del FOBAPROA. La tasa de referencia a la que prestaban los bancos pasó de 16.96% en diciembre de 1994 a 70.36% en marzo de 1995. En algunos casos superó el 106%. En solo 5 meses se cuadruplicó o más. En serio, vean la lista de reproducción si no quieren ponerse en vergüenza antes de comentar. Si viéndola no están de acuerdo con algo, ya me dicen. El tipo de cambio pasó de 3.44 pesos por dólar al inicio de diciembre de 1994 a 7.68 a finales de diciembre del 95. Más que duplicado. Y el PIB tuvo una caída del 9.07% solo en el segundo trimestre del 95. Y aunque se recuperó un poco en el transcurso del año, cerró con menos 6.25. O sea, disminución muy notable de la actividad comercial, principalmente por el encarecimiento de las importaciones que desencadenó todo lo demás. Con estas condiciones, los deudores de la banca tuvieron graves problemas para cumplir sus obligaciones, o sea, para pagar, ya que además de la caída de su ingreso, el pago de sus adeudos en pesos y dólares se incrementó significativamente, generando un grave problema de solvencia en el sistema financiero. El sistema bancario estaba en graves problemas y había que actuar para evitar que la crisis se profundizara y se extendiera mucho más. En este sentido, fue importante actuar con rapidez y dejar claro que ni los ahorradores ni los acreedores de la banca iban a perder su dinero. A ver, con manzanitas. Los bancos prestan el dinero de los ahorradores e inversionistas. Si los deudores no pagan, no solo el banco pierde. Pero, ¿quién es un inversionista? No es el magnate que mueve millones por el mundo. O, bueno, sí, pero no solo él. De hecho, mayoritariamente no es él. Tu fondo de retiro, que en aquel entonces no era Afore, pero igual aplica, los ahorros que las empresas tienen para reinversión, liquidación de personas o cuentas de ahorros de los empleados, las reservas de aseguradoras, el ahorrito que tienes para comprar tu casa o cualquier otra cosa, cualquier dinero que tengas ahí adentro. Todos esos son ahorradores e inversionistas. Sí, el dinero que ellos guardan se presta para que genere un interés. Explicaré el tema de las tasas, pero lo voy a dejar abierto. A ver quién es el primero que comenta una genialidad sin haber visto la lista de reproducción. Entonces, como gobierno, no puedes permitir que un banco le diga a quien depositó su dinero ahí, pues no lo tengo. Igual no puedes decirle al banco, solo guarda el dinero y no lo ocupes. De nada sirve el oro guardado en una bóveda. Así no funciona el mundo, seguiríamos en la Edad Media o peor. Y era muy importante que la actividad económica se recuperara rápidamente, que se conservara la planta productiva y el empleo para evitar más destrucción de valor. Ya había habido en esos pocos meses un golpe muy fuerte. No puedes permitir que se extienda hasta el infinito. Y si hay actividad económica, también hay recaudación y se empieza a recuperar la confianza. Un círculo virtuoso. El costo de haber reaccionado rápidamente fue que el diseño en cuanto a reglas y criterios no fue, pero para nada cuidadoso. Nada cuidadoso. En otras palabras, lo hicieron con las patas, pero lo hicieron. Peor habría sido no hacer nada y mejor habría sido haberlo hecho bien. Sí, pero esos mitos de se lo robaron todo, ternurita, ve los videos anteriores y pones atención. Los apoyos directos a deudores fueron eso, apoyos y no rescates, ya que esos programas buscaron que los deudores pagaran sus adeudos de acuerdo con las condiciones en las que los habían tomado o contratado antes de la crisis. O bien se congelaron saldos o se reestructuraron tasas de interés. Aquí incluso algunos salieron perdiendo, tema de otro video, pero no fue mala fe para variar, solo otra vez errores. Y también se dieron plazos extendidos, hubo muchos esquemas. La cosa era que el excedente del pago provocado por la crisis lo cubrieran entre el gobierno y los bancos. Sí, se ayudó a amigos, pero no solo a amigos del gobierno. Por supuesto, no a todos los deudores se les apoyó. Muchos no supieron cómo tramitarlo.
y simplemente perdieron su casa o activos. Tampoco se rescató a los que debían tarjetas de crédito, cosas así. Y los capitalistas enriqueciéndose más con esos intereses. Es un ridículo. Ve a la lista de reproducción antes de comentar para que sepas qué son los intereses y no andes sacando conclusiones lógicas, pero brutalmente equivocadas. Ahora, lo que sí fue rescate fue a los ahorradores. Repito, a los ahorradores, no a los banqueros. La confusión es entendible desde el punto de vista de que tener toda la información es difícil y al no comprender cómo funciona el sistema bancario y ver que un banquero es rico, pues nos suena muy injusto inyectarle capital a su banco. Pero la riqueza personal de un banquero es esto y los ahorros en riesgo son esto. Se relaciona con que el gobierno compró a los bancos cartera en problemas, o sea, compró la deuda de los que no pagaban, pero a cambio de que los accionistas, los banqueros, capitalizaran los bancos, o sea, ese dinero se pusiera en las cuentas de ahorradores, no se lo llevaron a sus casas. ¿Pero por qué prestaron a quienes no podían pagar? ¿Era su responsabilidad que ellos pierdan? Ve la lista de reproducción, no puedo explicar todo el tiempo, vamos por partes. Por supuesto, hay críticas a los criterios sobre qué cartera se apoyó y cuánto capital se requería. En definitiva, no estaban claramente definidos y por tanto se abrió la puerta a la discrecionalidad en la forma de créditos rescatados de los propios accionistas y de sus conocidos, o sea, sus cuates también. O sea, dadas las desregulaciones, libertarios, los banqueros nada tontos se prestaban a sí mismos y sus cuates, sabiendo que era muy probable que no pudieran pagar, o deja tú muy probable, a sabiendas de que no lo iban a pagar. ¡Ay, libertarios, de veras! No tienen ni idea de lo que desean. Si una empresa quiebra y el mercado lo castiga no volviéndoles a comprar. Sí, y con los dueños fugados con millones. ¡Qué terrible castigo! Ya deja de decir burradas tú también, por favor. Otra crítica, por supuesto muy válida, es que el FOBAPROA fuera usado por algunas empresas para canalizar créditos como incobrables, aunque sí tuvieran capacidad de pago. La famosísima lista publicada en La Jornada, donde no solo aparecen los principales bancos, también empresas como ICA, Vitro, Grupo Alfa, Grupo Carso, Oleslin, Peñoles, Salinas y Rocha, Alfa, Cemex. Básicamente todas las grandes empresas mexicanas fueron apoyadas con sus créditos, tuvieran o no capacidad de pago. ¿Cuánto representaron estos errores o favores? Pues quién sabe. Quizá algo más de transparencia en esas épocas hubiera sido útil para despejar las leyendas urbanas o para confirmarlas. Pero otro punto importante es que existía el secreto bancario. No había casi regulaciones y no había INAI, lo que habría permitido conocer esas cuentas a fondo. Ups, ahora tampoco existe el INAI, ¿verdad? Ay, cuatro tristes, de veras. No tienen ni idea de nada. Me va a encantar que alguno escriba, ¿le quieres lavar la cara al prianismo? El FOBAPROA, al ser un fondo de garantía de depósitos, recibía cuotas de los bancos, pero en 1995 el fondo se agotó muy rápido en el saneamiento de los primeros bancos que fallaron. Como no había efectivo suficiente, se emitieron los pagares FOBAPROA, que no se incorporaron formalmente a la deuda pública y que por tanto enfrentaban costos más altos de fondeo, o sea, pagaban intereses más altos. Vean la lista de reproducción. Mal, pero esto fue antes de que el FMI y Estados Unidos entraran al rescate. Ah, esos malditos del FMI, ¿cómo se atreven a prestarnos más barato a cambio de hacer correcciones en nuestro sistema para que dejemos de hacer estupideces? ¡Uy! También se aligeraron las regulaciones para facilitar la capitalización de los bancos. Las regulaciones en el sentido de acceso a fondos, no las de dar créditos. Esas ya eran laxas antes de... No se me hagan bolas. Hubo quienes sugirieron nacionalizar la banca, pero esto no era consistente con las políticas de apertura comercial emprendidas en el sexenio previo. Además, por causas distintas, pero ya se había intentado solo 15 años antes sin tampoco buenos resultados. Y tampoco era una decisión sencilla, no había recursos suficientes para comprar toda la cartera y capitalizar los bancos. Otra vez, no se hagan bolas, comprar la cartera no significa darle dinero al banquero, significa poner el dinero del ahorrador, esperando eventualmente poder cobrarle al deudor. Y por eso se optó por una compra parcial de la cartera, o sea, solo se compró la cartera más tóxica, la que de plano se sabía que no iba a pagar o había muy bajas probabilidades. Muy malo, pero otra vez, no es tan sencillo como decir, a ver banquero, ¿cómo la cobras? El dinero del ahorrador está en riesgo, grábenselo en la cabezota. Otra alternativa que se ha planteado es como lo hiciera Estados Unidos en la crisis del 2008. El gobierno condicionó el apoyo a la entrega de acciones de los bancos. No solo compró cartera tóxica, y sí dejó que algunos bancos quebraran. O sea, no se nacionalizó, pero el gobierno se volvió socio de los que valía la pena conservar.
Nuevamente, por favor, y no es por justificar, pero no perdamos de vista las prisas, el poco tiempo que se tenía para reaccionar. Todas las críticas son válidas, todas las acusaciones de fraude, apoyos indebidamente cobrados, préstamos mal otorgados son verdad y las críticas bien justificadas. Pero también es válido reconocer al gobierno de Zedillo la velocidad de reacción. Fue una crisis durísima, pero que se resolvió en tiempo récord, con afectaciones injustísimas para muchos, hecho con las patas, sin procesar realmente a nadie de los muchos que lo merecían judicialmente, pero reseteando al país y proporcionando estabilidad para el futuro y largo plazo. Ahora vemos eso. Fue uno de esos casos en los que, en efecto, se socializaron las pérdidas y se privatizaron las ganancias. Pero fue la última vez que ocurrió en México. Esperemos que no se estén desmantelando las instituciones que impiden que algo así vuelva a ocurrir, o que se estén tomando las decisiones que comprometan las finanzas públicas que puedan provocar un escenario similar a los 80s. No estamos ni cerca de ninguno de los dos escenarios todavía, pero damos pasos peligrosos hacia ellos. Solo reflexiónenlo, por favor. También se ha criticado que el rescate fue selectivo porque el gobierno intervino solo algunos bancos y en otros continuaron manejando la cartera los mismos directivos que habían generado el problema, la expansión crediticia. O sea, no fueron removidos o por lo menos que se hubieran puesto supervisores gubernamentales para fiscalizar las acciones orientadas a recuperar los adeudos. Y sí, hoy el IPAB no permitiría algo así. Pero nuevamente, regulaciones. Ellos operaron con las reglas que había en ese momento. Les doy un ejemplo. Tú no puedes decir, está permitido pasarse el alto después de las 11 de la noche, y luego si alguien se pasa el alto, decir, te impondré una multa por pasarte el alto. Pero si provoca un accidente... Pues sí, excepto que el que venía en el otro carril se pasó una señal de alto también. O sea, unos dieron créditos inventando dinero y los otros pidieron préstamos que no podían pagar. Era un mal diseño, como lo fueron los créditos hipotecarios en Estados Unidos que provocaron la crisis del 2008. Pero era válido en ese momento. Pagaremos esa deuda por muchos años. Sí, por muchos años el país vivió de importaciones que no podía pagar. Tu abuelo quizá adquirió una casa que tampoco podía pagar. Aún así, la tiene. Toca pagar. Hay que producir cosas, punto. Y ver la lista de reproducción para entender cómo llegamos a este punto. Durante 97 y 98 continuaba la inestabilidad cambiaria y había variaciones bruscas de las tasas de interés, generando nuevas oleadas de deudores insolventes en la banca. Además, en 1997 se homologó la forma de contabilizar la cartera vencida en México con la norma US GAAP de Estados Unidos. Al aplicarse esta norma para evaluar las carteras a mercado y contabilizar cuando un crédito se considera que entra en cartera vencida, resultó que el monto de esta era el doble de lo estimado previamente. Los bancos que no pudieron mantener el capital pasaron a formar parte de la cartera del FOBAPROA y, por tanto, a la protección que debía a los depositantes de estas instituciones. Cada vez que un banco pasaba al FOBAPROA, el costo se incrementaba, ya que se asumía la totalidad de la cartera y la totalidad del apoyo a los programas de los deudores. Además de que estos, al saber que el banco pasaba a manos del gobierno, tuvieron menos disposición de pagar. Pues sí, total, me van a rescatar. Una estupidez monumental. Pero nuevamente, estas intervenciones se hicieron para proteger a los ahorradores de las instituciones financieras. Los accionistas sí perdieron sus inversiones, así que no fue un rescate a los banqueros. El contexto macroeconómico y el manejo de las finanzas públicas no eran responsabilidad de los deudores, empresas y personas físicas. Había que actuar, aunque tener algo más de educación financiera no hubiera estado nada mal, para que las personas supieran que la deuda es para invertir, no para gastar, sin importar si eres persona, empresa o país, ni siquiera en tu casa o en una refinería. La casa en la que vives es un gasto, no una inversión, y si no estás 100% seguro que recuperarás el préstamo, más los intereses, no te endeudes. Pero como somos cabecitas duras, hay que regular. Benditas regulaciones, hoy libertarios de veras. Para 1998 se decidió que el FOBAPROA requería cambios que tenían que pasar por el Congreso. Nada, hace unos años, pero bueno, sí tenían que hacerlo. Incluyendo el reconocimiento de la deuda como deuda pública y la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB. Hay monumentales diferencias entre el IPAB y el FOBAPROA y las regulaciones en general con las que vivimos hoy. El Banco de México, las comisiones bancarias y la de seguros, un montón de cosas. La parte positiva, digamos, de todo este show fueron esas regulaciones nuevas con las que vivimos. Y sobre todo, ¿qué habría pasado de no hacerse? Se hizo con las patas, sin duda. Se pudo haber hecho mucho mejor. Pero si no se hacía nada... Balsic pregunta,
peor hubiera sido no hacer nada, pero ¿qué tan peor? Porque el gran desfalco que el FOBAPROA representó, pues, ¿cuánto se necesitaba para hacer un rescate bancario y cuánto realmente nos costó? Bueno, recuerden que aquí les dejamos la lista de reproducción de FOBAPROA para que tengan contexto de lo que vamos hablando. ¿Cuánto se necesitaba realmente para el rescate bancario? Es difícil estimarlo precisamente por la opacidad, el secreto bancario, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto nos costó? Sí lo sabemos, 552,000 millones de pesos más los intereses. A valor presente serían algo así como 1.3 billones de pesos ya incluyendo los intereses. Estos cambian en el tiempo, pues constantemente se reestructura la deuda. Ahora, ¿esto es mucho? Pues en 1998 esta deuda representaba alrededor del 15% del PIB. O sea que México se endeudó con casi el 15% de lo que genera en un año. Y aquí está la cosa, es un montononón, pero por lo mismo perdemos la proporción. Es como si tú ganaras 100,000 pesos al año y te endeudaras con 15,000. Ya no suena tanto, ¿verdad? Claro que si vives al día, apenas te alcanza para comer, pagar la renta y además tienes otras deudas, pues sí es un chingo. Comparado con el presente, esos 1.3 billones de pesos, o sea, los 552,000 millones ya actualizados con inflación más los intereses, solo representarían el 5.3% del PIB, más o menos. Igual sigue siendo un chingo. Y de hecho, el pago del FOBAPROA ya es menos del 2.5%. De querer, podríamos liquidarlo en un año. No representa gran cosa. Lo que pasa es que no tiene sentido tampoco. Hay otras prioridades. Eso muestra el crecimiento de la economía mexicana en estos 27 años. Solo como referencia, sumando el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA y hasta los costos de cancelación del Naim, apenas alcanzaríamos los 1.3 billones de pesos. Pero no se me confundan, recuerden que la deuda ya existía. Literalmente los bancos, bajo la anuencia del gobierno, inventaron dinero por muchos años. Se importaron muchas cosas que no podíamos pagar, desde productos agrícolas hasta automóviles. Las personas en general, no solo los amigos del gobierno, pidieron créditos para comprar casas, entre otras cosas, mismas que podían pagar debido a que otros bienes que adquirían les salían más baratos de lo que debían costarles, gracias a los subsidios del gobierno a las importaciones. ¿Cuándo subsidiaron importaciones? A la moneda, tipo de cambio fijo, no lo olviden. Desde el sexenio de la Madrid, pero obviamente más con Salinas, se vivió una distorsión muy marcada del valor real de las cosas. Es difícil explicar cómo impactan estas cosas a nuestra vida diaria y de ahí que surja tanta confusión. Y no es que esté mal subsidiar algo, siempre que se tenga un objetivo claro que dará un beneficio a futuro, como subsidiar la educación o la alimentación, incluso tus exportaciones, o aunque no les guste a muchos, subsidiar o dar apoyos a empresas para que pongan fábricas y negocios que generen empleos, aumenten la producción y actividad económica. Pero subsidiar importaciones no tiene ningún sentido. Sin embargo, y especulando mucho, tras un par de décadas de devaluaciones e inflación constantes, pues Salinas quizá quiso pasar a la historia como el gran estadista, o no sé en qué estaba pensando, porque de que sabía lo que hacía, lo sabía. Solo supongo que esperaba que Zedillo siguiera pateando el balón el suficiente tiempo para que ya no pudieran cargarle el muertito a Salinas. Pero Zedillo no lo hizo, tomó la decisión de cortar de tajo la situación. Arriesgado, y de ahí el debate del error de diciembre del que ahora hablaremos. Pero en ese sentido podemos decir que AMLO, con sus mega obras, ayudas sociales y endeudamiento, hizo lo mismo que Salinas, se parecen tanto, pero AMLO fue más hábil, eso sí, sin duda le salió mejor, y por supuesto no dejó un escenario tan terrible como el que dejó Salinas. Si los cuatroteístas necesitan que se responda la pregunta, ¿quién fue mejor presidente? Pues sí, sin duda AMLO fue mucho menos peor. De ahí a decir que fue bueno o que no hizo nada malo, hay un trecho bastante largo. Sí dejó al país con riesgos que hay que atender en las finanzas públicas, ni remotamente parecido al desastre que dejó Salinas, pero ambos populistas. Oh sí, lo siento. Los jóvenes ya no sabrán y algunos viejos no parecen querer acordarse, pero en 1993 Salinas era un héroe nacional. Igual hay que decir que ambos recibieron países en condiciones muy distintas. El México de Salinas era sumamente pobre y con poco dinero que repartir. No es que el México de AMLO fuera, uy, qué rico, que digamos, pero sí había bastantito más dinero para repartir y es lo que hizo. Ni soñando habría podido hacer lo mismo hace 30 años.
Así que también vale la pena juzgar en función de las circunstancias. Pero no divago. Algo en lo que no hemos profundizado es en el famoso error de diciembre. Comentamos sí del anuncio en el ajuste de la banda de flotación, lo que muchos interpretan como aviso a los cuates del gobierno. Vean los videos anteriores, por favor. Aviso para sacar su dinero del país. Y pues sí, pero no. Podríamos decir que fue la novatada del gobierno de Zedillo. Lo dicho, sin duda se cometieron muchos errores. El anuncio se dio con muchas prisas y provocó mucho pánico. Su intención no era que se sacara el dinero del país, pero es lo que sucedió. El solo anuncio provocó una pérdida de confianza e incertidumbre. Se interpretó como una aceptación de facto de que el gobierno ya no tenía reservas. Pero el error de diciembre sí fue un error. Pues sí, sin duda. El video pasado mencionamos que se debía reconocer la velocidad de reacción del gobierno de Zedillo. Sí, pero también se debe mencionar que ellos mismos provocaron la necesidad de ese actuar rápido. Me explico. El gobierno anunció la devaluación en un 15%, pero sin garantizar que habría suficiente respaldo en reservas internacionales. No se dio la comunicación adecuada a mercados ni inversionistas. Nuevamente, lo que algunos conspiranoicos interpretan como que solo le avisaron a sus cuates. Pero es todo lo contrario. Ante la pérdida de confianza, más dólares comenzaron a salir del país. Esto provoca encarecimiento del dólar. Está subiendo la demanda. Más y más personas quieren comprar dólares y vender pesos ante la incertidumbre. Tú sigues teniendo un tipo de cambio fijo, lo que quiere decir que tienes que seguir subsidiando la diferencia. A lo mejor ese 15% de devaluación o depreciación, como quieras llamarle, habría sido más o menos suficiente para aligerar la carga en las finanzas públicas en ese momento, mientras hacías otros ajustes que eliminaran la mala política monetaria de Salinas. Pero dado lo mal que manejaste el anuncio, las cosas se te salieron de control. Era tanta la demanda de dólares que en cuestión de solo días te quedaste prácticamente sin reservas para sostener el tipo de cambio. Estuvimos al borde de una moratoria de pagos, lo que habría sido catastrófico. Solo 3 días bastaron para que se decidiera eliminar por completo el control cambiario y liberarlo. Era insostenible, así que lo que empezó como una devaluación del 15% terminó siendo del 100%. 100% en solo 3 días, pero para nunca volver atrás. Por favor, no se me confundan. No se devalúa por conspiración o para hacer más pobre a México. Ese era el valor real del peso frente al dólar. Todo lo que como país hubiésemos adquirido en los años previos proveniente del extranjero estaba artificialmente abaratado. Recuerden que el comercio son intercambios y el dinero solo es un medio de intercambio. Nada más, no tiene valor real. Les cuento una historia de cuando era niño. Ay, no mames. Déjame en paz y escucha. Un día decidí poner una mesa en la puerta de mi casa y vender toda la despensa de mis padres, latas de atún, chocolates, lo que encontrara. La gente al pasar me compraba todo. Se acabó rapidísimo y yo tenía un montón de dinero en la mano. Obviamente me creía un genio de los negocios. Cuando mi madre se da cuenta de lo que hice, pregunta, ¿cuánto ganaste? 100 pesos, respondo yo. Yo me creía rico, por supuesto. Muy bien, me dice, pero toda esa despensa costó más de 900 pesos. Así que trabajarás hasta que lo pagues. Bueno, pues eso, por absurdo que parezca, es lo que vivió México en el sexenio de Salinas. Así que por absurdo que parezca, estamos trabajando para pagar lo que debemos. Ya no entendí, ¿fue culpa de Salinas o de Zedillo? De los dos, pero más de Salinas. A ver, el error de Zedillo fue de comunicación y se metió en broncas horribles. Tuvo que resolver en 3 años lo que pudo haber hecho con calmita a lo largo de 6 o 12, que es lo que le hubiera gustado a Salinas. Pero eso no podemos saberlo. Salinas argumenta que dejó el país con estabilidad económica y que la crisis fue provocada por la torpeza de Zedillo para manejar la transición y la devaluación. O sea, reconoce que la situación era delicada pero manejable, según él. Zedillo dice que Salinas le dejó un desastre oculto, con las reservas internacionales en niveles críticos y un déficit fiscal insostenible, por lo que la crisis era inevitable. Pues ambos tienen un poco de razón para variar. Zedillo pudo manejarlo mucho mejor, sin duda, pero Salinas sí dejó un desastre. Y así como fue ese error de diciembre, pudo haber sido cualquier otra cosa. Una pandemia, una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, caída en los precios del petróleo, tantas cosas. El error de Zedillo aceleró las cosas, pero era inevitable. Y quizá fue para bien que se aceleraran las cosas. Ya, vuelve a tu realidad rápido y a lo que sigue.
El mismo sentimiento que hoy tienen muchos cuatroteístas de que México ya casi es potencia mundial, una de las economías más grandes del mundo, era el sentimiento que se vivía en 1993. A ver, que lo es, pero porque es un país muy grande, siempre lo ha sido, pero no tiene nada que ver con la riqueza de las personas, per cápita, digamos. En ese sentido, siempre hemos sido pobres y lo seguimos siendo y lo seguiremos siendo por varias décadas. Falta mucho camino por recorrer y depende de que no volvamos a ser pendejos. ¿Intentas decir que el Fobaproa no fue un desfalco? Pues sí y no. Por supuesto, muchos desfalcaron, como los que me compraron latas de atún a $1 a sabiendas de que valían 5, y en lugar de avisarme, se aprovecharon. Pero aún los ingenuos, los que se endeudaron, compraron casas, etc., o sea, los que me compraron la misma lata sin saber que me estaban estafando, son responsables también. Luego en los ajustes de la deuda hubo abuso sin duda, judicialmente un desastre todo, mala información para deudores y un montón de cosas. A río revuelto, siempre los gandallas más listillos sacan provecho, pero no era opcional, se tenía que pagar. Desde un punto de vista técnico, fue un rescate financiero necesario, punto. Desde un enfoque político y ético, fue un escándalo de corrupción y abuso de poder, que benefició más a bancos y empresas que a la población en general. Pero no que ésta no se viera beneficiada, ojo. Más bien respondamos a David que dice, si no se hubiera hecho nada, fuera como la pandemia. Se pagan las consecuencias muy fuertes y graves en ese momento, pero a este tiempo estaríamos mejor. Pues no, mi querido David, nada más alejado de la realidad, porque con COVID quizás se pudo haber manejado mejor la situación sanitaria y tendríamos menos muertitos. Pero económicamente hablando no hubo crisis, o bueno sí, hubo disminución en la actividad económica del 8% más o menos, por supuesto. Estábamos todos guardados, pero en cuanto volvimos a salir a la calle, la actividad económica se recuperó. Hubo crisis, claro, porque así se define la caída en la actividad económica. Pero no fue un fallo de diseño estructural o algo así. El país no se endeudó por COVID ni se manipuló nada. No vivimos del cuento, pues. En cambio, si entre 1995 y 1998 no se hacía nada, las consecuencias habrían sido catastróficas. Es como si dejaras de pagar tu casa, pues te la quitan, punto. O de menos no te vuelven a prestar y nadie que sepa cómo eres, o sea, alguien que no paga sus deudas, querría volver a saber nada de ti, ¿verdad, Maduro? Calcular con precisión las consecuencias de no hacer nada son muy difíciles y variables porque ¿qué es no hacer nada? Igual algo haces, pero veamos un escenario hipotético. Empiezan a quebrar los bancos porque las personas ya no pagan sus créditos. Luego, otras personas y empresas ya no pueden sacar su dinero de ahí. Que tú y yo tengamos unos pocos pesos, pues no parece importante. Pero si el banco donde la empresa tiene su cuenta cierra, ya no te paga tu quincena. Dejas de ir a trabajar, te pones en huelga y cae la producción. Si cae la producción hay menos bienes disponibles y más inflación. Todo se encarece más de lo que ya se había encarecido. Conforme más bancos van quebrando, más grande es la preocupación y más rápidamente las personas comienzan a querer retirar su dinero para evitar perderlo, acelerando la quiebra de todos los demás bancos. Y mientras el gobierno, según David, pues solo viendo. Solo se requieren pocos días desde el aviso de que quebró un banco por no tener dinero para entregarle a sus ahorradores para que como fichas de dominó caigan todos los demás. En condiciones normales, ningún banco tiene todo el dinero disponible para entregarlo a sus ahorradores en un solo momento. Vivimos relativamente tranquilos porque sabemos que hay mecanismos de protección. Pero ¿se imaginan qué pasaría si en verdad uno a uno empiezan a cerrar los bancos y nadie hace nada? Dije días, horas para que todos quiebren. ¿Cómo que se le acabó el dinero al banco? No hay solvencia, solo hay efectivo para 3 clientes. La caída en el PIB en 1995 fue de menos 6.2%, pero sin intervención pudo haber sido de 10, 20, 30, 50%. ¿Cómo saberlo? ¿Hasta dónde no se iba a intervenir? Vamos a suponerlo, desaparecen los bancos y con ellos el dinero de todos y la oportunidad de obtener un crédito, aunque sea para consumir de emergencia. Los pocos que tuvieran dinero circulante obviamente comprarían dólares, oro o lo que sea. Lo poco que les dieran por esos pesos, que ahora literalmente no valen nada. Oficialmente el peso desapareció, no hay confianza, nadie quiere pesos. Quizá en lugar de pasar de 3.5 a 7 pesos por dólar, habría pasado a 100 o 1000. Quizá el gobierno imprimiría más dinero, lo que hicieron en los 80. Pero sin bancos, ¿cómo lo distribuyes?
Porque si me dices que lo distribuyan entre la población solo para sustituir lo que los deudores no pagan o los ahorritos de las personas, entonces estás rescatando y adquiriendo deuda, como en los 80. O sea, pretendes sanear una crisis provocando otra. En otras palabras, te debo, pero te pago con billetes falsos o de Monopoly. No, si eres un genio. Eso habría provocado una hiperinflación del 300, 500, 1000%, ¿verdad, Maduro? Él es el experto en este tipo de estupideces. Pregúntenle. Pero dijimos que no íbamos a hacer nada, ¿no? Pues no hay nada que hacer, porque hasta imprimir dinero es hacer algo. Sin acceso al dinero no hay nóminas, sin nóminas no hay empleos, sin empleos no hay consumo, sin consumo no hay producción. Así que las personas simple y sencillamente saquearían lo poco que quedara en supermercados y tienditas. El gobierno respondería con militarización y represión para contener la crisis. ¿O no? Porque no hay que hacer nada, ¿no? Huelgas, bloqueos, crisis políticas, grupos sindicales, campesinos, empresarios, todos enfrentados. Bienvenido a una nueva guerra civil, revolución o como gustes llamarla. ¿Les gusta ese escenario? Muy radical, ¿no? Probemos algo más moderado. Irán sugiere hacer una comparación con lo hecho en Argentina, el famoso corralito de 2001 en el que se bloquearon las cuentas bancarias, limitando los retiros y congelando los depósitos. Pues se comienza a crear mercados negros de efectivo. La gente comienza a pagar comisiones del 20 al 30% solo para obtener dinero en físico y el gobierno declara impago de su deuda soberana. Pues nadie quiere invertir en tu país, no hay confianza, tu empleo cae y tarde o temprano doblas las manitas y renegocias tu deuda, pero más cara por la falta de confianza. Igual no tiene mucho sentido la comparación, ya que son economías muy distintas. La mexicana es bastantito más compleja y con compromisos internacionales. Sin menospreciar a Argentina, solo es un tema de vecindad. Igual no se confundan, el argentino promedio aún hoy vive mejor que el mexicano promedio. Per cápita, por cráneo. Están bastantito menos jodidos que nosotros. Pero sí, su economía en total es más simple, menos relevancia internacional. Por eso intervino el FMI rápidamente con créditos súper baratos, aunque no lo crean. Las afectaciones de la crisis mexicana pegó en todo el mundo, literalmente todo el mundo, el famoso efecto tequila. En el mejor de los casos, hacer lo mismo que Argentina habría representado obtener el mismo resultado, en el mejor de los casos. Inflación e inestabilidad constante a lo largo de más de 20 años y estancamiento en el crecimiento económico. Quizá Milei ponga orden, ahí la lleva más o menos, 20 años de esperar solo para terminar haciendo lo que Zedillo hizo en 1998, pues no le veo mucho sentido. No quiero fanáticos libertarios, ya sé que Milei no busca regulaciones. Cuando digo lo mismo que Zedillo, hablo de reducción del gasto público y ajuste fiscal drástico, rompiendo con la política cambiaria anterior, privatizaciones, medidas duras que en el corto plazo impactan a la población, pero que pueden, si se hacen bien, proporcionar estabilidad a futuro. Milei igual la tiene más difícil, no tiene tanto apoyo financiero internacional como sí lo tuvo Zedillo. Igual lo que está haciendo Milei tiene más riesgos de los que corrió Zedillo. Si quieren luego hacemos video de qué pasaría si todo le sale mal a Milei. De hecho, no has hablado de tus estúpidas regulaciones que según tú dieron estabilidad al país. Cierto, ya se nos extendió el video. En el próximo blog. Ya me cayó el 20. ¿De qué? Ciertamente no eres prianista, eres solo panista. Hablas mal de Morena y del PRI, pero nunca del PAN. Y ahora resulta que los únicos años estables son los del PAN. Ya te descubrí. ¿Será?